Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Es realmente una bendición poder estar nuevamente en sus hogares para poder compartir esta palabra. Desde ya mi corazón anhela que, al igual que a mi persona, usted también sea bendecido grandemente con esta enseñanza. Y quisiera pues darle gracias al Señor, ¿verdad? Gracias a nuestro pastor por la confianza, por la oportunidad de poder llevar esta palabra, y desde ya, pues al igual que nuestras coberturas espirituales, yo lo bendigo. Le pido al Señor, ¿verdad?, que los fortalezca, que los siga utilizando, y quisiera pedirle, ¿verdad?, para entrar ya en el tema, que me acompañara a orar, que me acompañara a pedirle al Señor que nos guíe con su Santo Espíritu, que nos enseñe realmente en esta noche y que alimente nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo también, a través de esta palabra bendita. Si me acompaña a orar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias esta noche, Señor. Estamos agradecidos, estamos realmente, Señor, contentos en nuestro corazón por esta oportunidad. Sabemos, Señor, que tú tienes el control, que tú nos llevas de la mano, Señor. Estamos dispuestos, con un corazón dispuesto, Señor, realmente a recibir esta palabra. Te suplicamos, Señor, que como tierra fértil, Señor, nuestro ser esté listo para poder recibir esta semilla, que en su tiempo crezca, que en su tiempo, Señor, dé el fruto dulce, por el cual, Señor, tú también te alegres de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, vamos a comenzar entonces. Yo quisiera hablarle en esta noche acerca del crecimiento espiritual en la familia. En muchos versículos y de muchas formas a nosotros se nos ha enseñado de que debemos de crecer, debemos de desarrollarnos, ¿verdad? No debemos de conformarnos con llegar a cierta estatura espiritual, llegar a cierto nivel, sino que tenemos que buscar. Y hay diferentes formas, ¿verdad? Se nos ha enseñado, por ejemplo, de que uno llega como creyente primeramente, ¿verdad?, a los pies del Señor. Después llega a ser un oyente, después llega a ser un creyente, después llega a ser un discípulo, un siervo, y al llegar a la estatura de amigo del Señor, pues esto nos avanza de ir creciendo. Y debemos de verlo no únicamente desde el punto de vista individual, sino que también desde el punto de vista familiar, porque de las ventajas del crecimiento es que nos vamos fortaleciendo. Las ventajas, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Pero una de ellas es la fortaleza que se va adquiriendo a través de ese crecimiento espiritual. Entonces, como familia también, ¿verdad? Hemos visto en pasajes de la Biblia en el cual dice, por ejemplo, que la casa que ha sido edificada sobre la roca va a resistir las tormentas. Y esto es porque la casa, hermano, va a llegar, la prueba va a llegar a la casa, la tormenta va a llegar, pero en la medida en la que nosotros estemos fortalecidos, en la medida en la que hayamos crecido, realmente vamos a poder soportar también esta prueba. Entonces, en el libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 18, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Dice que va de aumento, ¿verdad?, en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces esto nos habla de crecer, nos habla de desarrollarnos, nos habla de que nosotros debemos de buscar llegar a esa estatura del varón perfecto. Pero una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros nos preguntamos cómo hacer para crecer, si lo traemos al cuerpo físico, a nuestro cuerpo físico, una de las formas de crecer es alimentarnos bien, ¿verdad? ¿De qué nos alimentamos o de qué es lo que buscamos alimentarnos en lo físico? Pues de las cosas que nos van a ayudar, que nos van a crear defensas, principalmente en este tiempo, ¿verdad? Se ha promovido y se ha aconsejado que nosotros nos alimentemos bien, porque de esta forma vamos a estar fortalecidos para resistir cualquier tipo de enfermedades. Pero cuando lo traemos a lo espiritual, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué palabra estamos recibiendo? Porque hay palabra, hermano, que muchas veces se maneja solo en lo superficial, ¿verdad?
Una palabra que, si bien es cierto, llena nuestra vida, realmente es como la leche espiritual que mencionaba Pablo, ¿verdad? Es buena durante un tiempo, durante el tiempo de la niñez, pero conforme el niño va creciendo necesita alimento sólido, necesita un alimento preparado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de buscar, eso es lo que nosotros debemos de anhelar con este alimento. También hay que practicar la palabra, no únicamente es de aprender y llenarse de conocimiento, sino también se trata de llevarla a la práctica, de ponerla por obra. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros realmente también a crecer y a desarrollarnos. Y esto nos va a llevar a los buenos hábitos, finalmente, ¿verdad? En lo físico, los buenos hábitos como por ejemplo dormir bien, hacer ejercicio, todo esto nos va a ir fortaleciendo. En lo espiritual de la misma forma. La palabra va a ir transformando nuestra vida, va a ir cambiando nuestra forma primero de pensar y posteriormente nuestra forma de hacer las cosas. Y ahí es donde realmente nosotros vamos a dar a conocer también nuestra estatura. ¿Cómo conocemos a un árbol que ya está en la etapa de madurez, que ha crecido, que está sano, que ha sido alimentado? Es a través de los frutos que va a dar. Entonces nosotros ya fortalecidos y con el crecimiento vamos a dar fruto. Pero cuando ya nosotros empezamos a ver en la Biblia también, ¿verdad?, cómo es este crecimiento. Yo encontré en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, una parte de la Biblia, unos versículos que nos hablan acerca de cómo debe ser nuestro crecimiento. Y hasta un cántico muy bonito hay relacionado con este pasaje, que se llama el río de Dios. Si me acompañan en el libro de Ezequiel, capítulo 47 y versículo 3, tal vez si lo alcanza a leer ahí. O si usted ya en su casita, ¿verdad?, lo lee desde el versículo 1, sería muy recomendable, pero en el versículo 3 dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, versículo 5, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, aquí nos habla, ¿verdad?, de que cuando nosotros comenzamos en los caminos del Señor, cuando nosotros llegamos a los ríos o a los caminos del Señor, el río de la palabra va a empezar a llegar a nuestra vida. Y no, como le decía, no únicamente desde el punto de vista personal, sino también familiar. Vamos a empezar a recibir esa agua de la palabra, y poco a poco, conforme nosotros vayamos avanzando, vamos también a ir profundizando más nuestra vida en ese río. Pero yo quisiera que lo viéramos un poquito en detalle, y primero veamos de que son 4 etapas, son 4 tiempos o 4 dimensiones, podríamos decir también. Cuando el agua llega a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, y finalmente cuando sobrepasa completamente la estatura de cada uno de nosotros. Cuando nos habla de rodillas, de tobillos, de cintura, realmente lo que nos está hablando es de una autosuficiencia, porque nosotros pues nos movilizamos con nuestros pies y vamos a donde nuestros pies nos llevan, o donde nosotros queremos dirigirnos, es decir, de una autosuficiencia. Pero cuando el río del Señor alcanza niveles más altos, ya no es posible que nosotros caminemos hacia donde querramos dirigirnos, sino que es la corriente, es la palabra la que nos va a llevar hacia donde Él quiere. Yo no sé si usted ha nadado en algún río, posiblemente sí, seguramente que sí. Y se recordará, ¿verdad?, de que hay ríos que llevan un caudal, una corriente muy fuerte, y cuando alguien se lanza, ¿verdad?, aunque quiera ir en otra dirección, realmente esa corriente se lo va a llevar hacia donde el río va.
Entonces, cuando lo traemos, ¿verdad? La palabra, inicialmente pues va a ser que nosotros caminemos en ese río, que nuestra familia también vaya caminando en ese río, pero lo que debemos de anhelar es de que al final ese río del Señor nos lleve hacia donde quiera, porque los propósitos que el Señor tiene para nosotros son de bendición. Los propósitos, hermanos, son de bendición. Y entonces qué maravilloso es poder entender hacia dónde va esa corriente del río del Señor y que nosotros podamos caminar en esa dirección. El afán del ser humano siempre va a ser apoyarse en su propia fortaleza, en su fuerza, en lo que posee, en sus bienes terrenales, en su conocimiento muchas veces, ¿verdad? En eso es en lo que va a tratar de sostenerse, en lo que ha aprendido, en lo que lo lleva realmente este conocimiento o estos bienes que tiene. Pero conforme uno va aprendiendo en la palabra, se va dando cuenta de que es el Señor el que debe de tener el control. Porque tomado de la mano del Señor, es que nosotros vamos a poder alcanzar ese propósito. ¿Y qué más beneficios, qué mayor bendición es estar tomado de la mano del Señor? Es la mejor bendición, es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Pero vayamos avanzando, ¿verdad? Y entonces, retrocediendo un poquito, ¿verdad? En Ezequiel 47:3 dice que el agua, pues inicialmente, ¿verdad?, le llegaba a los tobillos. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de tobillos, quiere decir un nivel del agua apenas cubriendo los pies. Y es lo primero que la palabra del Señor va a hacer en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Llegar a limpiar el caminar, a mostrar realmente que nuestro caminar, que el caminar que teníamos antes de conocer al Señor tal vez no era el adecuado. Y entonces ahí es donde la palabra comienza, ¿verdad?, a cambiar nuestro caminar. Conforme uno va aprendiendo, se va dando cuenta que tal vez las cosas que hacía no son las correctas, no son las adecuadas. Entonces nosotros debemos de ir caminando, ¿verdad? Inicialmente el agua va a llegar a nuestros tobillos, pero no nos debemos de conformar con eso, hermano, porque hay muchos que se quedan caminando, chapoteando, ¿verdad?, en ese río, en ese nivel, sino que es para que limpie nuestros pies, para que limpie nuestro caminar. Y entonces nosotros debemos de buscar avanzar en esto. Es rico, nuestra alma se va a satisfacer de esa palabra, pero solamente eso, nada más. Tenemos que buscar, porque todavía hay cosas que nosotros tenemos, todavía con nuestras propias fuerzas podemos caminar de un lado hacia el otro, pero ya estamos aprendiendo a vivir en el Señor. Después dice que midió otros 1000 y entonces el agua le llegaba a las rodillas. Cuando nosotros vemos esta figura de las rodillas, esto nos habla realmente de doblegarse, de humillarse, nos habla de oración, nos habla también de fe. Ya cuando el agua comienza a llegar a las rodillas, hermanos, cuando empezamos a desarrollar la fe, ya nos arrodillamos, ya buscamos en oración al Señor. Aquí ya es otro nivel, realmente otro nivel espiritual en el que nosotros debemos de movernos. Todavía aquí nosotros vamos a ver de que la palabra nos empieza a confrontar en muchas de las cosas que hacemos. Y debemos de buscar realmente ese cambio, ¿verdad? Debemos de buscar la misericordia del Señor y empezar a caminar ya en esa dirección en la que el río del Señor nos quiere llevar. Ya en Ezequiel capítulo 47 dice que midió luego otros 1000 y me hizo pasar y el agua le llegaba a los lomos. En los lomos, hermano, está fijada la fuerza. Ahí es donde se representa, ahí es donde está la figura de la fuerza. Entonces el agua de la palabra va a tener que llegar en ese nivel. Y como le decía, ¿verdad?, si usted ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar en un río o incluso en el mar y el agua le llega a la cintura, ya
caminar ya cuesta, ¿verdad? Ya no es tan fácil caminar con el agua en ese nivel. Entonces ya cuando la palabra del Señor, el río del Señor, llega a nuestros lomos, está tomando el control ya de nuestra vida. Y aquí, hermano, una de las cosas que incluso le dan ganas a uno ya cuando está con el agua en la cintura, es de lanzarse por completo. Es más fácil muchas veces avanzar nadando en una profundidad en la que el agua llega a la cintura que caminando, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de buscar cuál es la dirección, hacia dónde nos está empujando la corriente, hacia dónde nos está empujando, hacia dónde nos está llevando. Y en esa dirección entonces caminar. Eso es lo que debemos de ir anhelando. Entonces, si usted se da cuenta cómo es que la palabra del Señor llega a nuestra vida, pero también podemos ver de que cómo de la mano del Señor, como fue este hombre con Ezequiel, no lo deja únicamente en el nivel del agua a los tobillos, sino que lo sigue llevando y lo sigue llevando hasta que el agua va subiendo de nivel. Y de la misma forma en lo familiar, ¿verdad? Muchas veces no todos llegamos al mismo tiempo a los caminos del Señor, pero el que llega antes y va aprendiendo y va ejercitándose y va poniendo en práctica la palabra, es el que va a ir llevando también de la mano al resto de su familia, y lo hemos podido ver. Seguramente usted conoce a alguien, ¿verdad?, en donde tal vez él fue el esposo, o tal vez fue la esposa, o incluso fueron los hijos, tal vez, los que primero llegaron a la iglesia, y posteriormente el resto se fue acercando. Porque al que le llegaba el agua en niveles más altos, empezó a demostrar, empezó a manifestar cosas que el resto vio. Y dijo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es la transformación realmente de la palabra en nuestra vida la que nos lleva a esos niveles. Pero no solo llega aquí, ¿verdad? También dice que midió otros 1000, ¿verdad? Y el agua entonces llegaba a un nivel en el cual ya no se podía pasar caminando. Había que nadar. Y aquí entonces ya los pies ya se separaron de la tierra. Aquí ya empezamos a quitar la mirada de las cosas terrenales y empezamos a caminar en esa dirección en la que el Señor nos quiere llevar. En esa dirección en la que tanto de manera personal como familiar el Señor quiere llevarnos. Y es una de las formas, ¿verdad, hermano?, en la cual nosotros también vemos de la misericordia de Dios. Porque en el final de los tiempos, en estos tiempos que nosotros estamos ahorita viviendo, el enemigo se ha levantado de una manera increíble en contra de las familias. La destrucción de la familia, e incluso que la familia no se constituya, ¿verdad?, como una base de la sociedad, es algo que ha ido atacando a través de muchas manifestaciones, ¿verdad?, a través de muchas potestades del enemigo, que el Señor lo reprende. Ha llevado a la destrucción, ¿verdad?, de hogares, e incluso a la destrucción del concepto que anteriormente se tenía de la familia en la sociedad. Antes yo me recuerdo que cuando uno estudiaba, ¿verdad?, le enseñaban de que la base de la sociedad era la familia, ¿verdad? Y aunque ese concepto se sigue manejando, el concepto de familia ya no es el mismo. Porque ahora el concepto de familia lo llevan a otro tipo de forma en la cual se conforma, ¿verdad? Ahora ya 2 hombres, 2 mujeres, se ha ido trastocando, se ha ido completamente confundiendo este aspecto, ¿verdad? Y esto es para evitar realmente que el proceso de la familia se constituya y se fortalezca. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de la unión del hombre con la mujer en la familia? Pues es procrear, ¿verdad?
Pero si nosotros vamos a estas tendencias que hay ahora de hogares, de hogares entre comillas, ¿verdad?, de hombre con hombre y mujer con mujer, se pierde realmente el propósito o el objetivo natural. Por eso no podemos nosotros aceptar, ¿verdad?, que algo que es antinatural se considere ahora como algo normal o natural, ¿verdad?, sino que debemos de fortalecer nuestra casa, hermano. Debemos de fortalecer nuestra familia, cimentándola y edificándola bajo esta palabra. Pero la palabra realmente que profundice, que haga que echemos raíces, que nosotros nos fortalezcamos y podamos dar esos frutos. Es decir, no nos tenemos que conformar con una palabra que únicamente nos llegue a los tobillos, porque va a ser de bendición, sí, pero no de acuerdo al propósito que el Señor quiere para nosotros. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar en la dirección en la que el Señor quiere que nosotros caminemos. Y si nosotros llegamos a identificar cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, hermano, debemos de esforzarnos hacia esa dirección. Debemos de caminar en esa dirección. Por eso cuando nosotros tenemos anhelos y cuando tenemos deseos en nuestro corazón, que no es malo, lo que debemos de hacer es llevarlo a los pies del Señor y decirle: Señor, este es mi anhelo, esto es lo que yo quiero, pero lo vengo a poner delante de ti, porque si está dentro de tus propósitos, que se cumpla, y si no, pues que no sea de esa forma. Bueno, y así es como nosotros vamos a empezar a caminar, ya no por vista, sino por fe, por la fe de creer que los propósitos del Señor son de bienestar, son de bendición, y hacia eso es que nosotros debemos de caminar. Entonces, cuando llegamos a este nivel, hermano, ya nosotros solo podemos pasar ese río nadando, es decir, confiando en el Señor. Un ejemplo de esto, pues, nos lo da el apóstol Pablo, ¿verdad?, de muchas formas, de muchas formas. Él aprendió a confiar en el Señor, a caminar en esa profundidad de la palabra, que es lo que realmente nos da la vida, nos da el crecimiento. Pero avancemos otro poquito. Tenemos que aprender a ver. En el capítulo 47 y versículo 6, este hombre le pregunta a Ezequiel: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Esa palabra visto que aparece ahí, o esa palabra vi que aparece más adelante en el versículo 7, que significa ver, pero también significa contemplar, significa discernir, significa examinar, dentro de otras de sus acepciones. Es decir, de que nosotros, hermanos, no solamente debemos de, como dicen, no solamente hay que mirar, ¿verdad?, sino que hay que examinar y discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y qué es lo que el Señor de alguna manera nos quiere dar a conocer? Porque aunque Ezequiel iba caminando, el hombre le dice: ¿has visto? Y si usted sigue leyendo en los versículos posteriores, dice que al salir del río, él lo que pudo ver a los lados fueron árboles frondosos, árboles que tenían fruto, porque estaban sembrados a la orilla de ese río. Es decir, en la dirección en la que el propósito del Señor nos quiere llevar. Entonces, debemos de aprender a ver las cosas, ¿verdad? Y para esto no únicamente con nuestros ojos naturales, ¿verdad?, sino con nuestros ojos espirituales. Yo le voy a mencionar aquí dos ejemplos muy rápido acerca de esto de ver, ¿verdad? Job 42:5, muy rápido porque yo sé que usted los conoce. Dice: he sabido de ti solo por oídas, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, hemos oído del Señor, pero realmente hemos tenido la experiencia de poder ver con nuestros ojos espirituales lo que realmente es el Señor para nosotros, ¿verdad?
Y en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17, es cuando Saulo pierde la vista. Y entonces mandan a Ananías, ¿verdad?, a que coloque sus manos sobre él y de esta manera recupere su vista. Pero le dice a Ananías, ¿verdad? Saulo le dice: el Señor, ¿verdad?, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos llenura del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es recibir esa vista, ¿verdad? Nuestros sentidos espirituales deben de estar activados, deben de estar atentos, deben de estar sensibles a lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces debemos de aprender a ver qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que en el ambiente está pasando, ¿verdad? Es lo que hacía la tribu de Isaacar, ¿verdad? Discernía el tiempo, pero en base a eso entonces ya sabía qué era lo que tenía que hacer, porque estaban viendo, pero no estaban viendo el momento, estaban viendo más allá. Y por eso nosotros debemos de dar gracias de estar en un ministerio que tiene atalayas, que tiene siervos y ministros que no únicamente están viendo el tiempo, sino están viendo más allá. Y entonces eso nos permite poder saber qué es lo que tenemos que hacer, porque el nivel en el que están, la estatura en la que están, les permite ver más lejos. Conforme más alto está uno, más lejos va a ver. Entonces esa bendición tenemos en esta casa y tenemos que aprovechar. Hay abundancia de palabra para poder profundizar, hermano. Hay tanta enseñanza, le hablo de nuestro ministerio, ¿verdad? A través de todas las prédicas que se han dado, en los cuales realmente poder captar todo es bien difícil, porque hay tanto, hermano, tanto que estudiar. La palabra del Señor es tan extensa de poderla cubrir, y uno aprende a través de todas estas enseñanzas y va al final pues profundizando también en esa fe, ¿verdad? Ahora pues ya vimos, ¿verdad, hermano?, la importancia del crecimiento. Ya vimos o hemos entendido, y también se nos ha enseñado, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de buscar esa palabra. Pero ya desde el punto de vista familiar, nosotros debemos de saber de que cada uno de los integrantes de una familia tiene un papel principal, un papel dentro de esa familia, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos, ¿verdad? En el libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 1, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿A quién está hablando en ese versículo específicamente? Pregúntale ahí al hermano que tiene a la par. ¿A quién le está hablando? Seguramente le va a decir que a los hijos, ¿verdad? Y efectivamente, inicialmente le habla a los hijos, le dice: oíd, hijos. Pero también le habla al padre, o a los padres, en este caso, ¿verdad? No solamente al papá, sino también a la mamá. Porque le dice: oíd, hijos. ¿Pero qué tiene que oír? La enseñanza del padre. Es decir, que hay una obligación de parte del hijo de escuchar, pero también hay una función de los padres, que es enseñar. Y al final esto se complementa, ¿verdad? Y le dice que esté atento para que conozca la cordura. En otros versículos dice: para adquirir sabiduría. Entonces vemos de que hay tareas, hay funciones que en el hogar se deben de realizar, que se deben de ejecutar, para que al final también se puedan obtener las bendiciones, ¿verdad? La Biblia dice que a los niños hay que instruirlos, porque puede ser, parafraseándolo, ¿verdad?, porque puede ser que en algún momento se desvíen, pero cuando sean grandes van a regresar, porque esa semilla, esa palabra que se sembró en ellos, en un momento el Señor la va a activar, porque la palabra del Señor no regresa vacía, ¿verdad? Y a veces, hermano, uno cree que los niños, por ser pequeñitos, no van a entender, pero realmente cuando se les da una enseñanza, no se le da una enseñanza a su cerebro únicamente, ¿verdad?,
a su capacidad intelectual de poder entender algo. Realmente la enseñanza va más allá, va a su espíritu, va a su alma. Y ahí es donde queda, ahí es donde se recibe esa palabra y donde en algún momento el Señor la va a activar. Por eso la Biblia dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero es el Señor el que da el crecimiento. Entonces, no nos cansemos, ¿verdad? Y aunque sean bebés, ministremos esa palabra en esos niños, porque en su tiempo el Señor lo hará crecer, desarrollarse e incluso dar fruto. Entonces, veamos que hay funciones aquí. A los hijos les dice oír, pero a los papás los llama a enseñar esa palabra. Ahora, ¿qué van a enseñar los papás? ¿Qué le van a enseñar los papás a los hijos? Pues lo que han aprendido. Y si no ha aprendido, entonces no va a tener nada que enseñar. Entonces los papás tenemos, los que somos padres, ¿verdad? Y aún los que no son padres, deben de saber que en algún momento, cuando lo sean, van a tener que enseñarle a sus hijos. Pero le van a enseñar lo que ustedes han aprendido. O lo que todos nosotros hemos aprendido. Veamos otro, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo del 8 al 32, no le voy a leer todos esos versículos, ¿verdad, hermano? Pero en el versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces aquí vemos ahí un poquito más específico las funciones que se tiene en una familia, ¿verdad? El hijo, oír. Eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque incluso en los tiempos actuales, ¿verdad? El enemigo, una de las cosas que ha ido trastocando es esa obediencia y ese respeto que se tenía hacia los padres. Ahora los hijos desprecian muchas veces o menosprecian muchas veces las capacidades de sus papás. Ya los ven o los tratan como atrasados, como ignorantes, principalmente con este tema de la tecnología. Y si bien es cierto, ¿verdad?, ¿no?, que uno muchas veces desconoce ciertas cosas, las puede aprender. Y no por eso se debe de despreciar a un papá, porque la sabiduría que ha adquirido a través del tiempo es lo más importante, y no el uso de ciertas cosas. Entonces, el hijo tiene que oír. Y aquí no solo le hablo a los que ahorita son hijos, porque en alguna medida todos somos hijos, ¿verdad? Todos tuvimos papás. Y si tenemos todavía la bendición de tenerlos, hay que ponerles atención, ¿verdad? Hay que escuchar. Y entonces aquí la función es oír siempre del hijo, la instrucción del padre. El padre tiene que instruir. Pero después dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, la mamá también tiene una función. Aquí es más clara, digamos, esa enseñanza que nos da la palabra a través de las funciones que se deben de desarrollar en el hogar. Ahora, esto tiene beneficios, tiene bendiciones. No las vamos a poder ver directamente como tales, pero sí se las puedo mencionar. Hay un pasaje en la Biblia que dice, por ejemplo, se me viene a la mente ahora, que el cordón de 3 hilos no tan fácilmente se puede romper, ¿verdad? Y esto nos habla de que conforme en una familia, ¿verdad?, conforme se va creciendo, se va desarrollando en la palabra, eso se va uniendo y se va haciendo fuerte de tal manera con la ayuda del Señor, que no tan fácilmente se va a romper, sino se van a mantener unidos. Pero hay otras tareas, ¿verdad?, otras funciones dentro del hogar. Hablando específicamente de los cónyuges, en Efesios capítulo 5 y versículos 22 y 25, aquí les habla específicamente a los esposos y a las esposas. Entonces en el versículo 22, si usted me acompaña, Efesios 5, 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, eso también, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver cómo el enemigo ha ido también atacando esto. Porque, si bien es cierto, hermano,
¿verdad? Existe, digamos, esto que se ha llamado machismo dentro de la cultura. Hay un movimiento completamente contrario, pero de la misma intensidad, que se ha ido desarrollando en la actualidad, ¿verdad? En el cual ya la esposa no quiere estar al nivel, ¿verdad? Sino que quiere estar incluso arriba. Y entonces hay una figura que yo recibí, una enseñanza, ¿verdad? Que a mí me dieron, en el que en el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Eva fue sacada del costado. Usted se recuerda, ¿verdad? En Génesis dice que Adán pues fue llevado a un sueño y de su costado fue sacada una costilla, y de la cual surgió la mujer. Y la figura era que no la sacaron de un hueso del pie para que no estuviera sojuzgada, pero tampoco la sacaron de un hueso de la cabeza para que no estuviera arriba. La sacaron de un hueso de la costilla para que estuviera al lado, para que fuera la ayuda idónea. Pero hay algo, ¿verdad, hermano? En el que dice que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo. Entonces aquí la función, ¿verdad?, que le llaman a la esposa es de estar sujeta. Lógicamente el marido tendrá que estar sujeto también al Señor. Pero en el versículo 25 está el empate, ¿verdad? Porque le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, pero le da el nivel de amor que debe de tener. Le dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que el amor es incluso de sacrificar la propia vida. Entonces, y hay otras, hermano, hay otras funciones, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar hablando específicamente del esposo y de la esposa. Yo aquí solo le voy a mencionar estas, pero es para que nosotros veamos que cada uno tiene sus funciones dentro de la casa. Y cuando cumplimos con esas funciones, porque eso es lo que nos enseña la palabra, y aquí es donde nosotros debemos de profundizar, aquí es donde nosotros debemos de buscar qué es lo que esto representa, qué es lo que esto significa, cómo yo puedo ejercitarme en esto, cómo es que yo lo puedo llevar a la práctica, cómo es que yo lo tengo que realizar, porque estas son condiciones para obtener bendición. Entonces, si yo quiero la bendición en la casa, tengo que ejercitarme en esta enseñanza. ¿Hay errores? Sí, hermano, se cometen errores. Y errores muchas veces que son graves. Errores que al final pasan la factura. Pero de esos errores hay que aprender. Y esos errores hay que dejarlos en el pasado. Ahí es donde deben de estar. Traer la enseñanza, llevar la enseñanza y seguir caminando, ¿verdad? Pedir la guianza, pedir la sabiduría de las coberturas para poder ser levantados, para poder ser restaurados. Para el Señor no hay nada imposible. Todo puede ser restaurado, todo puede ser reestructurado nuevamente, siempre y cuando esté la disposición en el corazón de quererlo hacer. Entonces, de todo eso también se aprende. Y tal vez van a quedar, se provocaron heridas. Y esas heridas tienen que secar y crear una cicatriz, ¿verdad? Y no que la herida esté abierta en todo momento. Porque si sigue abierta, pues va a brotar o va a seguir brotando sangre de ahí. En algún momento se puede infectar esa herida. Por eso lo primero que se busca en una herida es secarla. Y ya una vez seca comienza a crear cicatriz. E incluso si usted se da cuenta, las cicatrices en el cuerpo es una piel que sale mucho más fuerte que la piel normal, ¿verdad? Porque hubo ahí algo que la fortaleció. Entonces también de esas cicatrices se puede tener mucha bendición. En el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 18 en adelante, a mí me llamó mucho la atención porque incluso en algunas versiones, que usted sabe que le ponen títulos a ciertos pasajes de la Biblia, aparece este pasaje y donde dice reglas para los hogares cristianos.
Yo no se lo puse porque yo quisiera, no, así está en la versión que yo la vi. Y hay otros títulos que le ponen en otras versiones. Pero este me gustó a mí porque es bien claro. Y entonces comienza primero y dice, casadas. O sea, les hablan las mujeres, ¿verdad? Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aquí de esto, pues ya hablamos un poquito, pero vea que en el libro de Colosenses también, ¿verdad? También se menciona esta función en el caso de las hermanas. En el versículo 19 ya le habla a los maridos y le dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿verdad? Entonces aquí ya también, ¿verdad? Le da la función de amarla, pero le dice también que no sea áspero, ¿verdad? Y entonces usted se recuerda, por ejemplo, de Nabal. La Biblia dice que era un hombre áspero, ¿verdad? Y se recuerda de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Posteriormente con Abigail, con David y esta historia. Pero entonces aquí hay funciones también que nosotros debemos de cumplir. De ahí le habla a los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Entonces, el enemigo lo que crea muchas veces en los hijos es rebeldía. Y la sociedad en sí está promoviendo incluso esa división. En algunos países, por ejemplo, el papá no puede entrar a la habitación del hijo si el hijo no se lo permite. Hay cosas así, hermano, que se están dando. Dios guarde que le vaya a corregir con vara, ¿verdad? Eso ya es motivo incluso de que lo capturen y lo encierren al papá. Después les habla ya la figura de los padres y les dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Una de las funciones que tienen o que tenemos los padres no es desesperar a nuestros hijos, presionándolos o obligándolos a ciertas cosas, sino que lo que debemos de hacer es alentarlos, motivarlos, exhortarlos de diferentes formas. ¿Cómo? Ahí es donde tenemos que profundizar. Ahí es donde tenemos que ir a la palabra y entonces ya no con el agua a los tobillos, ¿verdad? Sino ya el agua cubriéndonos completamente. Nosotros vamos a poder saber cómo hacer este papel, cómo hacer esta función. Incluso, fíjese, hermano, los habla a todos en general cuando le dice siervos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, es decir, no sirviendo solo cuando lo ven, ¿verdad? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, teniendo el temor de Dios en nuestro corazón. Ya en esa porción de la palabra, si usted sigue leyendo, dice que aunque es a hombres a los que le servimos aquí, realmente del Señor es donde viene la recompensa. Entonces nosotros realmente servimos y trabajamos para el Señor. Aquí en la tierra tal vez es un hombre, una empresa, un gerente o lo que sea el que nos da nuestro salario, pero él lo que está haciendo es un instrumento del Señor para que llegue la bendición a nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de orar por nuestras autoridades, y no únicamente las espirituales, sino incluso las seculares, para que el Señor los use convenientemente, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, aquí nosotros vemos de que hay muchas tareas, hermano, hay muchas funciones que en el hogar nosotros debemos de desarrollar, debemos de buscar realmente, porque esto es lo que agrada al Señor. Pero para poderlo hacer tenemos que profundizar en la palabra, tenemos que buscar, tenemos que preguntar. Por eso dice de que nosotros nos debemos de reunir para adorar al Señor, pero también para inquirir, también para preguntar. Se vale preguntar, ¿verdad? Se vale buscar en la palabra cómo es que yo debo de hacer las cosas. Yo quiero hacer algo, sí, pero ¿cómo lo debo de hacer a la luz de la palabra de tal manera que lo que estoy haciendo agrade al Señor? Solamente, hermano, buscando en
las profundidades. Por eso es que algunos preguntan, ¿verdad? ¿Y por qué estudian las palabras que en hebreo, que en griego, que en arameo y que la letra tal o la palabra tal? No es únicamente por dar a conocer que se conocen esos conceptos, ¿verdad? Sino es para que realmente nosotros descubramos qué es lo que se quiso decir, qué es lo que se quiere, que el Señor quiere que nosotros aprendamos de ahí. Eso es lo que dicen levantar los textos, ¿verdad? No quedarnos únicamente con la lectura como quien lee la prensa, ¿verdad? Una lectura así, no. Busquemos, revisemos de las formas, las diferentes formas de poder ver la palabra, y es donde vamos a aprender realmente. Entonces aquí vamos a poder cumplir nosotros el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pablo dice que ora por los filipenses en el capítulo 1, versículo 3. Les dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto. Mire lo que le dice Pablo a los filipenses: que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Hermano, si comenzamos a caminar en este propósito del Señor, si comenzamos a caminar en este río de Dios, el Señor no deja las cosas a medias. La obra que Él comenzó la va a terminar. De eso usted puede estar seguro y segura. El Señor va a perfeccionarnos y tiene propósitos, como ya vimos, tanto personales como familiares. Y debemos de procurar eso, ¿verdad? Debemos de procurar caminar en esa misma dirección. Si hay alguno que todavía no está en ese mismo sentir, hay que seguir clamando, hay que seguir pidiéndole al Señor. Y el Señor en su tiempo, no en nuestro tiempo, en el tiempo del Señor, Él va a dar la respuesta. Esa es una promesa. Y las promesas del Señor son sí y amén. Entonces debemos de seguir confiando, porque el Señor, si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Hay un propósito en nuestra vida. Y ese propósito el Señor lo va a hacer. Para eso también dejó los 5 ministerios, ¿verdad? En los 5 ministerios dice que ellos van su función realmente es llevar a la iglesia a esa estatura, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. No solo habla de conocimiento, dice el pleno conocimiento, es decir, el conocimiento total y completo, a la unidad de la fe, para que no seamos engañados. El enemigo va a tratar de engañarnos a través de muchas formas, a través de muchos esquemas sociales, culturales, de tendencias y de muchas maneras. Pero la palabra del Señor es nuestro sustento y tenemos que ser diestros en el uso de la espada. Como el Señor contrarrestó los ataques del enemigo después de estar 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto, a través de la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Es decir, nuestra referencia es la palabra del Señor. No lo que yo sé, no lo que yo tengo, no lo que yo he vivido, es lo que dice la palabra del Señor, lo que realmente nos va a sustentar y nos va a dar ese crecimiento y nos va a hacer diestros. Pero ¿cómo vamos a ser diestros en el uso de la espada si no leemos, si no profundizamos? Si solo nos quedamos con lo fácil, con lo que inicialmente hemos tenido. ¿Ya? No nos conformemos con la leche espiritual, es buena, pero durante cierto tiempo nada más. Y ya para ir finalizando, hermano, en el río del Señor, otra de las cosas que hay es sanidad. En el versículo 8 le dice: y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá
y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad de estas aguas. Entonces, esto nos habla también de que en la profundidad de la palabra nosotros vamos a poder ser no únicamente ser alimentados, sino que en nuestras deficiencias también ser sanados. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en ese río. Si nosotros profundizamos, hermanos, vamos a poder vivir, vamos a poder sostenernos, pero vivir y vivir bien. Como lo decía Pablo, ¿verdad? Ya sea en escasez o en abundancia, yo sé vivir, porque en todo he sido agradecido. Entonces, creo que es mi anhelo, ¿verdad, hermano?, de que nosotros aprendamos la necesidad que hay de ese crecimiento individual y familiar, porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. No que nos quedemos con lo que sabemos, profundicemos. De ahí hay muchas formas, oyendo la palabra, leyendo la palabra, ¿verdad? Hay tantas maneras ahora. En algunas vamos a poderlo hacerlo por sí solo, ¿verdad? En otras vamos a tener que pedir la alianza, pero la ayuda del Señor siempre está. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que sea una guía en nosotros. Entonces, espero y anhelo, ¿verdad?, que de la misma manera como pues fui bendecido a través de esta enseñanza, usted también lo sea, su hogar también así sea bendecido, y que sigamos avanzando, hermano, sigamos fortaleciendo, no nos quedemos, no nos conformemos. Aquí en el caminar del Señor se vale pedir más y más y más, y el Señor no se va a limitar en ese sentido. Amén. Ha sido realmente una gran bendición y un gran privilegio poder compartir la palabra, y no me queda más que pues que oremos para darle gracias al Señor, siempre con la invitación, ¿verdad?, para que mañana estemos atentos a escuchar la palabra. Hay una invitación especial con la Santa Cena. Ya es, si no estoy mal, creo que es ya el 5º mes que lo estamos haciendo por este medio, pero de igual manera hemos sido bendecidos y hemos sido también fortalecidos a través de la administración por este medio, ¿verdad?, que el Señor también dejó a disposición para que nosotros podamos seguir. Amén. Entonces, si me acompaña a darle gracias al Señor, ahí donde usted está, tome libertad con su familia, con quien esté, o si está solo incluso, cierre sus ojos, levante sus manos, usted sabrá, hermano, pero démosle a conocer nuestro agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho, porque hasta este día podemos dar testimonio que nos ha sostenido. Amén. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche, por tu palabra, por tu enseñanza, por este alimento bendito, santo, Señor, y poderoso que nos has dado. Desde ya, Señor, nosotros te suplicamos que no nos abandones, que nos tomes de la mano, Señor, y que nos lleves por este río. De manera, Señor, que nosotros podamos profundizar en tu palabra, conocer cada día más de ti, ser llenos, Señor, de la bendición que hay en cada una de tus enseñanzas, en cada una, Señor, de estos pasajes, Padre bendito, que vienen a ser el alimento espiritual que nos llena, que nos da vida, pero también, Señor, que nos permite crecer y poder dar ese fruto dulce, Señor, a tu paladar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. A ti, Señor, sea toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Permítenos, Padre Santo, si es tu propósito, que nosotros podamos estar reunidos nuevamente, Señor, por este medio, para recibir, Señor, esa bendición, para poder acudir a esa invitación que tú nos has hecho, Señor, para poder estar celebrando tu nombre, conmemorando tu muerte, pero sobre todo, Señor, esa resurrección que nos da vida. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor lo bendiga. Es un gusto poderlo saludar.
pues pedirle al Señor que lo tenga bien, con salud, con paz, con alegría, con gozo y esperando ansiosos su venida. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga.